Cordial saludo, estimados estudiantes. A continuación vamos a hacer la explicación correspondiente a la tarea número 2, métodos para probar la validez de argumento, que hace parte del curso de pensamiento lógico. La idea es que revisemos aquí unos conceptos claves para poder dar respuesta a cada uno de los ejercicios que nos están solicitando en la guía. Entonces, vamos a revisar. Recuerden que ustedes pues primero deben ingresar al foro y escoger la letra. Cada estudiante debe realizar la letra correspondiente a cada ejercicio. Entonces, por ejemplo, yo voy a explicar la letra A. Entonces, únicamente voy a revisar la A del ejercicio 1, 2, 3, 4. Y si hay un ejercicio 5, ejercicio 5. Entonces, vamos a revisar la primera, ejercicio número 1, que tiene que ver con proposiciones y tablas de verdad. Entonces, para esto, al estudiante que escogió la letra A, les están dando tres proposiciones simples, P, Q y R. Aquí está la primera, la segunda y la tercera. Y también le están dando una estructura de un lenguaje simbólico. Miren que para cada letra tenemos diferentes proposiciones y diferentes estructuras, pero bueno, ¿qué es lo que van a realizar ustedes aquí? En este primer ejercicio nos piden que vamos a escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en un lenguaje natural. Luego se va a generar una tabla de verdad y se va a determinar si es una tautología, una contingencia o una contradicción. Luego se va a hacer otra tabla de verdad, pero a través de un simulador para comparar a ver si quedó bien o quedó mal. Y finalmente, pues deben realizar un video de 5 minutos máximo donde se explique pues este ejercicio. Miren que acá les dan unas indicaciones que se debe hacer una presentación personal básica en inglés, nombrando pues su nombre, edad, ciudad donde vive, el programa en el cual está matriculado, y ya el resto de la explicación del ejercicio se hace en español. Entonces, para que lo tengan en cuenta, miren que acá también dice que el estudiante debe aparecer en la grabación, así que van a usar la herramienta de Teams para realizar. Esto simplemente es el ejercicio 1. Luego revisamos el ejercicio 2. Entonces, acá tenemos una plantilla donde vamos a revisar el ejercicio número 1. Pero para entender un poco sobre esto, pues vamos a revisar aquí un poco las temáticas. Y vamos a mirar qué es una proposición. Entonces nos dicen que es una oración declarativa y que esta oración pues se puede considerar como falsa o verdadera, pero no ambas simultáneamente. Tenemos como ejemplo de una proposición que 2 más 2 es igual a 4. Este se considera una proposición porque puede tener dos estados, falso y verdadero, que en este caso sería verdadero. Como también yo puedo decir 2 más 1 es igual a 4. Sigue siendo una proposición, pero en este caso sería falsa. La Tierra es plana, es una proposición, aunque esta es falsa. ¿Cuándo no es una proposición? Cuando encontramos, por ejemplo, signos de preguntas o signos de admiración. Entonces, donde encontremos admiración o signos de preguntas, pues en este caso podemos decir que no es una proposición y entonces ya lo descartamos. Proposiciones verdaderas. El sol sale por el este, un triángulo tiene tres lados y 5 es un número impar. Proposiciones que son falsas. El agua hierve a 50 grados centígrados. Un cuadrado tiene 5 lados y el número 2 es primo y compuesto. Vemos que cada una de ellas es falsa, pero de igual forma son proposiciones. Por aquí tenemos una pregunta rápida. ¿Cuál de las siguientes es una proposición? 5 es mayor que 3. ¿Estudias más? ¿Cuál es tu nombre? Entonces veamos que la B y la C, por tener signos de admiración o exclamación, perdón, o signos de pregunta, pues se descartan. En ese caso la respuesta sería la A. Y clasifica las siguientes proposiciones como verdaderas o falsas. Un círculo tiene cuatro lados. Sí es una proposición, pero es falsa. Y el oro es un metal. Es una proposición, y en este caso es verdadera. En las proposiciones nosotros vamos a encontrar que se pueden realizar unas combinaciones. Aquí es donde vamos a encontrar las proposiciones compuestas.
Y estas proposiciones compuestas van acompañados de unos operadores lógicos. Esos operadores son el y, el o, el no, el entonces, el sí, solo sí. Y cada uno de ellos tiene un símbolo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la i, que es como una v invertida, la o, que en este caso es como una v, el no, o en este caso la negación, que tiene como un signo menos con una rayita hacia abajo, el implica o el entonces, que es una rayita o una flecha apuntando hacia un lado, el bicondicional sí, solo sí, que es una flecha que apunta en dos direcciones. Aquí vamos a ver cada una de ellas. Entonces, el y, que también se conoce como conjunción, se utiliza para combinar dos proposiciones de la siguiente forma. 2 es un número par, eso es una proposición simple. 3 es un número impar, esa es otra proposición simple. Pero con el conector lógico y ya puedo combinarlas y me queda una proposición compuesta. 2 es un número par y 3 es un número impar. Entonces, él trae una condición y la condición es que ambas partes deben ser verdaderas para que esa proposición compuesta pues sea verdadera. Más adelante voy a explicar esto en un cuadrito para que se entienda más. Vamos con la disyunción. La disyunción, ya sabemos que el símbolo en este caso es una V que significa O. Y aquí vamos a ver cómo se utiliza para realizar una proposición compuesta. Tenemos que 4 es un número par y 5 es un número par. Entonces tenemos dos proposiciones simples y la convertimos en una compuesta con un conector lógico que en este caso es el O, quedando entonces que 4 es un número par o 5 es un número par. Entonces, vean que ese O ya tiene como una condición distinta al I, mientras que en el I ambos tenían que ser verdaderos para que finalmente todo sea verdadero. El O ya me está diciendo que 4 puede ser par o 5 puede ser par. Entonces, con que al menos una de ellas dos sea verdadera, basta para que todo sea verdadero. Y la negación lo que hace es negar, en este caso, una proposición. Entonces, si yo digo que 7 es un número par y yo utilizo la negación, pues me quedaría que no es cierto que 7 es un número par. O también puede ser como no, 7 no es un número par. O perdón, no, 7 no es par. Entonces, él cambia, en este caso, el sentido de la proposición. Bueno, entonces aquí tenemos ya un resumen para que se entienda mucho mejor. Yo he tratado de trabajar esta tablita para que ustedes la utilicen, ustedes le pueden tomar captura y tenerla ahí guardadita. Y vamos a revisar cada una de ellas. Entonces nuevamente vamos con la conjunción, una V hacia abajo, ¿cierto? Y él me dice lo siguiente, vea, la única forma que esto sea verdadero es que ambas proposiciones simples sean verdaderos. O sea, verdadero con verdadero me da verdadero. De resto, si yo tengo verdadero con falso, falso con verdadero o falso con falso, el resultado siempre va a ser falso. Vamos con la disyunción. La disyunción es una V. Y la disyunción me dice que la única forma de que el resultado me dé falso es que ambas proposiciones sean falsas. Con que al menos una de ellas sea verdadero, basta para que el resultado sea verdadero. Entonces, verdadero con verdadero da verdadero, verdadero con falso da verdadero, falso con verdadero da verdadero y falso con falso es la única opción para que me dé falso. Entonces, vean que es como lo contrario al anterior, ¿cierto? Ahora nos vamos con el condicional, la flechita que yo estaba mencionando también. Ese condicional que es el entonces se lee así, P entonces R. Y en este caso, bueno, acá sería Q porque tengo P y Q. Entonces, o acá puede ir R. Bueno, aquí en este caso también con las letras pasó lo mismo, pero se entiende que cuando yo combino se lee entonces P entonces Q o P entonces R. ¿Y qué me dice este operador? Me dice lo siguiente, que la única forma para que a mí el resultado me dé falso es que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, el resultado va a ser falso. De lo contrario, siempre va a ser verdadero. Por lo tanto, verdadero con verdadero da verdadero, falso con verdadero da verdadero y falso con falso da verdadero. Entonces vean que aquí es importante quién va primero. Como en este caso P está de primerito,
el primero debe ser verdadero y el segundo debe ser falso para que esto me dé falso. De lo contrario, si no se cumple esta condición, pues todo va a ser verdadero. Vamos con el bicondicional. El bicondicional, les decía yo, son dos flechas o es una flecha con dos direcciones y se lee como sí, solo sí. Y entonces acá tenemos P, Q, entonces P, sí, solo sí, Q. Y entonces la condición de él es la siguiente. Para que sea verdadero, ambos tienen que ser verdaderas o ambas tienen que ser falsas. O también otra forma de verlo es que si son iguales es verdadero, si son diferentes es falso. Entonces verdadero con verdadero me da verdadero y falso con falso me sigue dando verdadero. Y la única forma de que me dé falso es que sean distintas, que una sea verdadera y la otra falsa, o que una sea falsa y la otra sea verdadera. Y la negación, pues aquí está el símbolo de la negación, este es P, verdadero o falso. Si yo lo niego, pues ya no va a ser la primera verdadera sino falsa, y la segunda ya no va a ser falsa, sino que va a ser verdadera. Estas tablas de verdad la van a usar bastante, y ahora que empecemos a construir nuestras tablas, ustedes pues van a entender un poco cómo es que se opera cada una de ellas o se utiliza. Entonces, vamos a revisar entonces lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces me voy para mi ejercicio y él me dice, vea, tenemos P, Q y R, tenemos tres proposiciones simples. La primera proposición, que en este caso es P, dice que la inteligencia artificial respeta la privacidad de las personas o la privacidad, bueno, aquí yo creo que sería de las personas. Ahora viene Q. Las personas tienen el control sobre sus datos personales. Y ahora viene R que dice que las personas tienen problemas éticos relacionados con la discriminación. Bueno, ahora, a cada estudiante pues le tocó diferentes, ¿cierto? Los que tienen la A pues tienen esta estructura y tienen este lenguaje simbólico, ¿cierto? Entonces vamos a leerlo a ver cómo quedaría con los conectores. Partiendo entonces de que este conector haciendo la revisión hacia abajo, es conjunción y significa y. Entonces, si significa y, entonces aquí me están diciendo P y Q. Entonces, no Q, en este caso este es O, R. Así se lee. P y Q, entonces no Q o R. Suena raro, pero ahora que realizamos la primera parte, va a tener un poco ya de coherencia, ¿cierto? Entonces, el primer punto de este ejercicio es que hay que escribir la proposición compuesta en un lenguaje, de lenguaje simbólico a un lenguaje natural. O sea, conclusión, hay que escribirlo en lenguaje natural. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Miren que acá arranca con P. Entonces yo cojo todo esto que está aquí en P, que incluso le coloqué un color distinto para que se den cuenta cómo va quedando todo esto. Entonces, ya coloqué P, que es la inteligencia artificial, respeta la privacidad de las personas. Ahora viene el conector lógico. Ese conector es una I. Entonces yo lo voy a colocar en mayúscula y le voy a cambiar acá el color para darnos cuenta que ahí va el conector. Luego viene Q. Entonces cojo todo lo que está aquí en Q y lo copio. Control C, Control V. Y entonces vamos leyendo. Bueno, miren que aquí hay un paréntesis y aquí se cierra. Entonces yo aquí le puedo colocar un punto, porque ya terminé la primera idea y quedaría de la siguiente forma. La inteligencia artificial respeta la privacidad de las personas y las personas tienen el control sobre sus datos personales. Aquí debemos tener en cuenta que yo puedo hacer algunos cambios en las proposiciones cuando las estoy combinando para que, digamos, no se repitan ciertas palabras, no quede redundante, ¿cierto? Entonces yo puedo también hacer unas combinaciones siempre y cuando no se cambie la estructura. Un ejemplo, si aquí estamos hablando de la inteligencia artificial y en la segunda seguimos hablando de la inteligencia artificial, pues yo no debo nombrar dos veces inteligencia artificial, ¿cierto? En este caso aquí como el sujeto de la inteligencia artificial se nombró la primera vez y en la segunda proposición ya no hablo de la inteligencia artificial, pues digamos que puedo colocar exactamente lo que dice Q. Pero por ejemplo, miren que Q y R arrancan con las personas. Entonces, si yo combino estas dos, trato de hablar solamente de las personas una sola vez y no colocarla dos veces para que no quede como tan redundante. ¿Listo? Continuamos. Ahora viene este conector.
Entonces, aquí viene entonces, voy a colocarlo en mayúscula para que se entienda que este es otro conector. Entonces, y ahora viene Q, pero está negado. Entonces yo cojo todo esto que está aquí de Q, le hundo control C, control V y lo pego. Entonces las personas no tienen el control. Yo aquí voy a colocar el conector lógico no, porque estoy negando esta proposición. Y no tiene que ser al comienzo, porque como aquí arranca negación de Q, entonces ustedes creerán que debe arrancarse siempre acá como que entonces no, las personas tienen el control. Miren que no queda como coherente, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo decir entonces las personas no tienen el control sobre sus datos personales. Entonces ahí ya tiene más sentido. O, entonces ahí viene el otro conector, lo coloco de otro color y ahora colocamos R. Y R sigue siendo las personas, pero en este caso dicen que tienen problemas éticos relacionados con la discriminación. Vamos a leerlo. Entonces, las personas no tienen el control sobre sus datos personales o las personas tienen problemas éticos relacionados con la discriminación. Miren que acá las personas. Entonces yo podría quitar esto y miremos cómo queda. Entonces las personas no tienen el control sobre sus datos personales o tienen problemas éticos relacionados con la discriminación. Miren que seguimos hablando del mismo sujeto, las personas. Entonces, por eso yo lo puedo omitir, pero también lo puedo colocar, no hay ningún problema. Eso es simplemente para que lo tengan en cuenta. De ambas formas es válido. Y ya termina esta parte de R, o sea que aquí viene el punto y listo. Vean que ya quedó construido el lenguaje natural. Ese lenguaje natural pues cumple las condiciones de la estructura que me están dando. Entonces quedó, la inteligencia artificial respeta la privacidad de las personas y las personas tienen control sobre sus datos personales. Entonces, las personas, bueno, yo creo que aquí podríamos colocar una coma, entonces las personas no tienen control sobre sus datos personales o tienen problemas éticos relacionados con la discriminación. Ya hicimos este primer punto. Pasamos al punto número 2, que es construir una tabla de verdad de forma manual. Y seguimos trabajando con la misma estructura de la persona que escogió la letra A, ¿no? Entonces aquí ustedes primero van a revisar cuántas proposiciones tiene su ejercicio. En este caso, esta tiene una, 2 y 3, P, Q y R. Tiene tres proposiciones. Entonces, ese datico me sirve para yo reemplazarlo aquí en la fórmula. Esta fórmula es 2 a la n, donde n es la cantidad de proposiciones. ¿Listo? Entonces, si sigo esta ley o esta regla, me dice que yo debo coger el 2 y lo elevo, en este caso, a la 3. ¿Por qué a la 3? Porque n es la cantidad de proposiciones y vimos que son tres proposiciones, P, Q y R, entonces coloco 3. Recuerde que para yo poder sacar esta parte de editor de ecuaciones, yo puedo ir aquí ahí donde dice insertar ecuación. Y acá me queda de una forma cómoda para yo colocar el 2. Acá puedo buscar, por ejemplo, el índice para colocar el 2 elevado a la n. Bueno, aquí la n tiene que ir minúscula. Y entonces vean que aquí puedo hacer toda la parte matemática para que quede bien estructurado mi trabajo. Entonces 2 a la n es igual a 2 a la 3. Matemáticamente 2 a la 3 viene siendo entonces 2 por 2 por 2 y eso nos da 8. ¿Qué significa este dato de 8? Significa que mi tabla de verdad tiene que cumplir con unas características mínimas y en este caso es la cantidad de filas. Voy a contener 8 filas sin tener en cuenta el encabezado. Entonces yo voy acá donde dice insertar y le digo que me construye una tabla que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sin el encabezado. O sea que debo colocarle una de más. Y al menos yo sé que columna sería P, Q, R, primer paréntesis, una negación, otro paréntesis y el resultado total. Aquí me van a entender mejor cuando empiece yo a desbaratar esto. Entonces, le doy clic acá abajo y le doy enter para que me genere otra columna.
Arriba van a colocar esta, P. Vamos a colocarla más pequeñita, P. Aquí vamos a colocar Q. Esta tiene que ser en minúscula. Aquí vamos a colocar ahora R. Y ya tendríamos nuestra primera parte. P, Q y R. Entonces, de aquí hacia abajo debemos contar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que fue el valor que me dio acá. Esto es importante porque este va a ser el tamaño de mi tabla de verdad. O sea que si usted tiene 4 proposiciones simples, pues usted va a tener que elevar esto a la 4. Y esto ya le va a dar 16. O sea que la tabla le va a quedar mucho más larga, ¿cierto? Pero por ahora, como esta tiene 3, solamente 8. Entonces, ¿cómo la van a construir? Siempre van a arrancar de la siguiente forma. Verdadero, 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 verdadero. Falso, 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 falso. Una vez que terminamos esta primera columna, continuamos con la de Q. 8 es la cantidad total que tiene en este caso de filas. Yo divido 8 en 2 y eso me da 4. 4 verdaderas, 4 falsas. Nuevamente divido esto en la mitad y me da 2. 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Y nuevamente divido esto en 2 y me da 1. 1 verdadero, 1 falso, 1 verdadero, 1 falso. Esta estructura que me permite que yo pueda tener todas las posibles combinaciones que hay con 3 proposiciones donde pueden ser verdaderas o falsas. Aquí no se me escapa ningún estado y es la forma pues más fácil de tener en cuenta estas tablas. ¿Listo? Ahora vamos a mirar qué contiene las siguientes columnas. Entonces, una recomendación es los paréntesis y las negaciones. Por ejemplo, acá tenemos una negación. Esta negación debemos hacerla. Entonces yo cojo y copio esa negación y la pongo acá. Entonces, bueno, vamos a disminuir aquí un poquito el tamaño. Ahí está la negación. Si tengo otras negaciones, la debo colocar. Si no tengo más negaciones, ahora sí arranco con este primer paréntesis. Este primer paréntesis le hundo control C, control V. Ahora nos vamos con el siguiente paréntesis, que sería todo esto que está aquí. Control C, control V. Y después de los dos paréntesis, todo completo. Control C, control V. Ahí está. Bueno, entonces como ya tenemos toda la estructura, entonces vamos a revisar aquí los tamaños para que todo esto me quede como igual. Ahí está. Y que me quede todo centrado. Entonces vean que ya tenemos todo completo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Esta negación. Luego, este paréntesis que está acá. Luego, el otro paréntesis. Y por último, toda la combinación teniendo en cuenta pues este conector. Listo, entonces vamos a arrancar. Vamos a colocarle esto, eh, dejémoslo como un color azul. Y empecemos entonces con estas operaciones. Acá me están pidiendo que niegue el valor de Q. Este es Q. Entonces todos esos valores que están aquí, yo los voy a cambiar. Porque me está pidiendo que lo niegue. Entonces esto que está verdadero queda falso. Esto que está falso queda verdadero. Esto que está verdadero queda falso. Y esto que está falso queda verdadero. Entonces me quedaría como falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero y verdadero. Entonces, si observan, quedó esa misma columna de Q, pero invertida. Ya terminé esa operación. Ahora nos vamos con la I. Vamos a recordar aquí de forma rápida qué nos decía la I.
La I nos dice que la única forma de que sea verdadero es que ambas sean verdaderas. Listo, ya. Entonces yo voy a revisar solamente P y Q, o sea, voy a revisar solamente estas dos. Y donde estén dos verdaderas, el resultado es verdadero. Entonces, por ejemplo, estas dos son verdaderas. Estas dos también son verdaderas. Esta tiene falsa, esta tiene falsa, 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 falsa y falsa. ¿Qué significa esto? Que de aquí hacia abajo todo va a ser falso. Listo, ya tenemos todo esto que nos dio falso. Ahora nos vamos para la otra, ¿cierto? Aquí vamos a tener en cuenta, vea, la negación, que es esta fila que está aquí, y vamos a tener en cuenta la R, o sea que vamos a combinar estas dos, pero la vamos a combinar con el conector O. ¿Y qué nos dice el conector O? El conector O nos dice que la única forma para que sea falsa es que ambas sean falsas. Entonces, bajo esa condición, yo voy a revisar solamente estas dos filitas y miremos las dos que sean falsas. Por ejemplo, estas dos son falsas, o sea que el resultado es falso. Estas dos también son falsas, el resultado aquí es falso. De resto, todo va a ser verdadero. Esta es verdadera, esta es verdadera, verdadera, verdadera y esta también es verdadera. Entonces aquí ya tenemos los dos paréntesis ya solucionados. Ya está casi que listo es. Ahora nos vamos con la última operación. Vean, me dicen, coja este paréntesis que es el resultado que está aquí y coja este paréntesis que es el resultado que está acá. Y ahora utilice el conector del entonces. ¿Qué me dice el entonces? El entonces me dice que para que sea falso, el primero tiene que ser verdadero y el segundo tiene que ser falso. El primero tiene que ser verdadero y el segundo falso. Y aquí tenemos una condición. El primero tiene que ser verdadero y el segundo falso. Es la única que se cumple. O sea que esta es falsa. De lo contrario, todo lo demás será verdadero. Y listo, ya terminamos nuestra tabla de verdad de forma manual, construida por el estudiante. Vamos a centrarlo y ahí está. Miren que acá nos dicen que realicemos la tabla de verdad manual y ahora respondamos la pregunta. ¿Es una tautología, una contingencia o una contradicción? Una tautología es cuando todo me da verdadero. O sea, todos los resultados de esta tabla al final me dan verdadero. Una contingencia es cuando a mí me da todo falso. Perdón, la contradicción es cuando todo me da falso. Qué pena. Contradicción, todo me da falso. Y la contingencia es cuando tengo la combinación de falsos con verdaderos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos verdadero y falso. Ya, hay una combinación. Por lo tanto, no puede ser tautología, no puede ser contradicción, viene siendo una tabla de contingencia. O sea que aquí yo debo colocar la tabla es una contingencia. Y listo. Ya quedó este ítem del ejercicio número 1. Pasamos al ejercicio... Ah, no, perdón. Ahora seguimos con ese mismo ítem del ejercicio 1. Hay que construir nuevamente esta tabla de verdad, pero en este caso vamos a hacerlo en un simulador. Yo aquí propongo que lo hagamos con ChatGPT. Yo copio todo esto, le hundo control C, abro el explorador, aquí vamos a colocar ChatGPT, escogemos esta segunda opción y acá pues hacemos la pregunta, ¿cierto? Entonces vamos a escribirlo de la siguiente forma. Realiza una tabla de verdad con falso y verdadero para el siguiente ejercicio. Y le hundo control V. Y me aseguro, pues, primero que esté bien escrito, ¿cierto?
Entonces sí, observamos que es exactamente la estructura que yo le pedí. Y miren que él aquí ya me hace mi tablita de verdad. Yo le hundo imprint o control Windows S. Le tomo la captura y vengo acá y lo pego. Y pues obviamente debo hacer la comparación, ¿cierto? Entonces si hacemos la comparación, nos damos cuenta que evidentemente la primera era verdadera y está verdadera. La segunda era falsa, ahí está la segunda falsa. Y de aquí para abajo todo es verdadero. Miren que de aquí para abajo todo es verdadero. Y miren que él hizo exactamente lo mismo que nosotros. Negó primero Q, aquí hizo la negación de Q, luego hizo P y Q, luego hizo la negación de Q con R y por último la estructura. Entonces vean que aquí ChatGPT lo podemos usar como un aliado para que revisemos que lo que hicimos está muy bien. Recuerden que todo esto ustedes lo deben explicar en el video. Por eso me tomé la molestia de hacerlo paso por paso, de que ustedes vean cómo se construye, de que el tutor pueda evidenciar de que usted sí realizó todo este paso a paso y que toda esta información le quedó clara. ¿Listo? Ya aquí hemos terminado el ejercicio número 1 de la tarea. Pasamos al ejercicio número 2. Ejercicio 2. Aplicación de la lógica fundamental. Entonces aquí nos están dando un enunciado. Para los que cogieron la letra A es esta. Dice, si la educación en línea ha ganado popularidad en los últimos años y las herramientas tecnológicas no mejoran la experiencia de aprendizaje, entonces los cursos virtuales permiten estudiar a cualquier hora o lugar o la educación híbrida combina métodos presenciales con en línea. Ese viene siendo como la proposición compuesta de el ejercicio número 2. Esa sería la letra A, para tenerlo en cuenta. Listo. Entonces ahora, ¿qué debemos hacer con este ejercicio? Nos dicen que primero definamos cuáles son las proposiciones simples. Listo, entonces vamos a hacerlo. Vamos a decir quién es P. Pues para esto, bueno, esto siempre va en minúscula. Vamos a revisar. Acá aparece sí. Este sí se usa cuando voy a tener un entonces más adelante. O simplemente para empezar una oración, ¿cierto? La educación en línea ha ganado popularidad en los últimos años. Y, o sea que acá hay un conector lógico. Lo voy a dejar en amarillo. Las herramientas tecnológicas no mejoran. Acá hay una negación. La experiencia de aprendizaje. Entonces hay otro conector. Los cursos virtuales permiten estudiar a cualquier hora, lugar o otro conector. La educación híbrida combina métodos presenciales como en línea. Entonces vean que tenemos uno, 2, 3, tenemos 4 conectores. Y con esto, pues, se nos facilita todo porque si ya sabemos los conectores, lo que hay antes y después son proposiciones simples. Lo que hay que revisar es que no se repitan. Entonces, por ejemplo, ya la primera proposición va desde aquí hasta acá. Entonces yo voy a colocarle un color. Vamos a usar el color, este colorcito. Le hundo control C y vengo y lo pego acá, control V. Entonces ya tenemos la primera proposición, P, punto aparte. Vamos con la otra proposición. Las herramientas tecnológicas no mejoran la experiencia de aprendizaje. Esto lo voy a colocar de otro color, puede ser este azul. Le hundo control C y acá le hundo control V. Y vamos a tener en cuenta de que las proposiciones simples nunca son negativas, así que este no lo vamos a retirar. ¿Listo? Las herramientas tecnológicas mejoran la experiencia de aprendizaje. Aquí está siempre afirmativo. Pero aquí en la compuesta, debido a este conector lógico, pues va a quedar digado. ¿Listo? Entonces ese no se tiene en cuenta acá. Ya tenemos dos proposiciones. Tenemos P. Bueno, aquí es P, Q. Este es Q, perdón. Y ahora nos vamos con la R. ¿La R quién es? Los cursos virtuales permiten estudiar a cualquier hora o lugar. Entonces esto viene con otro color. Vamos a colocarlo verde. Control C
control V. Este viene siendo entonces R. Listo, los cursos virtuales permiten estudiar a cualquier hora del lugar. Y después de este conector lógico tenemos otra. La educación híbrida combina. Entonces aquí hay que tener en cuenta que si por ejemplo ustedes ven que esto que está acá arriba se repite acá abajo porque puede ocurrir, pues no deben colocar otra letra porque sigue siendo la misma P. Puede decir, por ejemplo, los cursos virtuales permiten estudiar a cualquier lugar o la educación en línea ha ganado popularidad en los últimos años. Puede terminar así. Y si termina así, entonces no van a colocar la nueva proposición acá abajo porque ya se está repitiendo lo que está arriba. Entonces sería solamente P, Q y R. En este caso, como esto sí es diferente, entonces ya yo digo que, pues este caso sí amerita otra letra. P, Q, R y S. Ahí está. ¿Qué significa eso? Que este ejercicio de la letra A tiene cuatro proposiciones simples. Ya hicimos esta primera parte. Nos vamos con la segunda parte. Identificar los conectores que intervienen en el argumento. Ah, ya sabemos cuáles son, vea. Y, no, entonces y o. Entonces acá coloco y, no, entonces y la o. O sea, prácticamente están casi que todas. Entonces tenemos cuatro conectores. Ahí están los cuatro conectores. Ahí ya se dio respuesta a esto. Construir el lenguaje simbólico correspondiente al argumento. Ese es el argumento. Ahora todo esto lo vamos a escribir en un lenguaje simbólico. O sea, vamos a hacer lo contrario del ejercicio anterior. ¿Cómo sería esto? Fácil. Ustedes aquí colocan, por ejemplo, insertar. Podemos insertar ecuación. Y arranquemos con esta primera parte. Esa primera parte era P. Entonces yo coloco una P. Esa P es minúscula. Ahora después de esa P viene una I. Entonces esa I yo la puedo sacar de aquí. Aquí en matemáticas básicas aparecen algunos. Vea, por ejemplo, aquí está el entonces. Y si no encontramos, nos vamos por acá donde dice operadores. Y por aquí encontramos, vea, la I y la O. Entonces, en este caso están hablando de la I, entonces coloco esta. Y ahora siguen las herramientas tecnológicas que viene siendo Q. Pero ojo, Q estaba negativa. Entonces aquí no coloquen menos, sino que vienen acá en diseño y buscamos este símbolo. Podemos usar este símbolo. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera idea. Yo puedo colocar esto en paréntesis. ¿Por qué? Porque miren que después de no mejora la experiencia de aprendizaje, viene coma y viene un entonces. O sea que aquí yo puedo colocar el conector de el entonces. Que recuerden que estaba en la primera que era matemáticas básicas. Vea, aquí está. Entonces aquí, si ustedes quieren, también colocan los colores. Por ejemplo, este que era este. Este lo vamos a dejar en color negro. Este también lo vamos a dejar en color negro. Q, que en este caso era azul. Lo colocamos de color azul. La negación, vamos a colocarlo negro también porque es un conector. Entonces, y acá viene, puedo abrir otro paréntesis. Los cursos virtuales, que sería R, permiten estudiar a cualquier hora y lugar. Aquí viene el conector O. Entonces aquí el conector O. Nuevamente vamos aquí donde dice operadores. Este es el I, este es el O. Y colocamos la última proposición que es S. Y es la roja. Y aquí ya cerramos paréntesis. Nuevamente yo selecciono esto y le voy a colocar un color que en este caso es el de la R, que es verde, y el de la S, que es de color rojo. Aquí está el de color rojo. Y listo, miren que ya tenemos nuestra estructura lógica exactamente como
como lo están solicitando. Entonces, si P y no Q, entonces R o S. Esa sería como la expresión matemática. Vamos a colocarla aquí de forma grande. Y ahora hay que determinar si es una tautología, una contradicción, una contingencia desde una tabla de verdad. Pero en este caso nos piden que lo hagamos en un simulador. Entonces, nuevamente, yo copio esta información que está aquí, me voy para ChatGPT y como ya le dije a él cómo lo quería, entonces le digo ahora con este. Y le hundo control V y él me genera la nueva tabla de verdad bajo los criterios que yo acabo de colocarle en la prona anterior y listo, ahí está. Esta queda más larga porque recuerde que son 4, P, Q, R y S, y esto tiene que ser 16, tiene que tener hasta 16, listo. Bueno, entonces en este caso, bueno, yo voy a minimizar la vista para tomarle la captura, aunque yo creo que así puede quedar. Tomo la captura, vengo a mi documento y lo pego acá. Listo, aquí lo pego y lo único que tengo que hacer es revisar el resultado. Entonces vean que el resultado final, verdadero, verdadero, por acá hay uno falso y lo demás es verdadero. ¿Qué significa esto? Que como hay combinaciones de falso y verdadero, pues esto viene siendo una contingencia. Entonces acá ustedes contestan. Haciendo la tabla de verdad en el simulador, nos damos cuenta que es una contingencia debido a que tenemos respuestas tanto falsas como verdaderas. Listo. Y con esto ya terminamos el ejercicio número 2. Este estaba más cortico. Y era casi lo contrario del anterior. Ahora sí pasamos a los más complicados. Continuamos con el ejercicio número 3, que tiene que ver con demostración de un argumento usando las reglas de inferencia lógica. Eso es un poco más complejo, pero vamos a tratar de que quede bastante claro. Cuando utilizamos las leyes de inferencia lógica, son como una especie de operaciones o operadores que nos permiten simplificar eh, muchas expresiones que están muy largas en de pronto uno más corta. Por ejemplo, mire que tenemos una expresión simbólica bastante larga. Tenemos P o Q y P entonces R y Q entonces S, entonces R o S. Entonces todo esto lo podemos minimizar o llevar a una conclusión de forma más rápida, usando las leyes o las reglas de inferencia lógica. Para que se entienda un poquito esto de las leyes de inferencia, aquí vamos a hacer como un resumen. Ya nosotros sabemos que las premisas son aquellos enunciados que pertenecen a un argumento y son proposiciones. O sea que una premisa viene siendo o son derivaciones de proposiciones, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo. Los pájaros cantan al amanecer. El gorrión es un pájaro, por lo tanto el gorrión canta al amanecer. Esto lo podemos separar de la siguiente forma. Los pájaros cantan al amanecer. Eso viene siendo como la primera proposición simple. El gorrión es un pájaro, segunda proposición. Por lo tanto, ya viene la conclusión, el gorrión canta al amanecer. Significa que la premisa número uno es los pájaros cantan al amanecer y el gorrión es un pájaro. Tenemos la primera premisa. Y tenemos una conclusión, que viene siendo lo que viene después de por lo tanto, o el entonces, que es R. Entonces, tener en cuenta de que
cuando yo llego a la parte final del argumento, eso se concluye o eso se define como una conclusión y lo que hay antes de son diferentes proposiciones compuestas que pueden ser premisas. Entonces vea que acá tengo una composición, una proposición compuesta que viene siendo la premisa número uno. Y esta es la forma simbólica, P y Q, que viene siendo entonces la premisa uno, esta raya que significa que ya la conclusión es el resultado final, y el resultado final de esto viene siendo R. Entonces para eso nos vamos a encontrar unas leyes y tenemos la primera ley que se llama el modus ponendo ponens o también afirmando afirmo. ¿Qué significa el modus ponendo ponens? Tenemos la siguiente proposición compuesta. Si llueve, entonces las calles se mojan. Simbólicamente sería P, entonces Q. P si llueve. Aquí está el conector entonces y Q viene siendo las calles se mojan. Si llueve, entonces las calles se mojan. Premisa número uno. Premisa número dos. Si llueve o llueve. O sea que aquí estamos hablando de que hace parte de la anterior. Mire que acá tenemos P entonces Q y acá tenemos P. Como conclusión, yo puedo decir entonces que la conclusión es Q. Las calles se mojan. ¿Por qué? Si yo digo que si llueve, entonces las calles se mojan. Premisa uno. Premisa 2, llueve, significa que las calles se van a mojar. Por lo tanto, si yo tengo P, entonces Q, y tengo P, la conclusión de él va a ser siempre Q. Y aquí tenemos la estructura. P entonces Q, combinado con P, me da como resultado Q. Modus tollendo tollens, negando niego. El modus tollendo tollens, ¿qué me dice? Si llueve, en este caso es P, entonces las calles se mojan. P entonces Q, igual que el anterior. Ahora vamos a negar que las calles se mojan. Pues si las calles no se mojan, perdón, acá la negación, las calles no se mojan. Si las calles no se mojan, significa que no llovió. Entonces, si yo tengo P, entonces Q, y yo niego Q, pues la conclusión es que yo puedo negar entonces P, porque no ocurrió uno, entonces no puede ocurrir el otro. Por eso dice negando niego. Si yo niego una conclusión, niego la otra. Si tengo P, entonces Q y niego Q, entonces como conclusión puedo negar a P. Ese viene siendo el modus tollendo tollens. Doble negación. Doble negación es que si yo tengo dos negaciones en una sola proposición, pues yo puedo quitar las dos negaciones y simplemente afirmar. Ejemplo, aquí tenemos a P, que P es Ana es una estudiante. Si yo tengo doble negación de P, vendría siendo como no ocurre que Ana no es una estudiante. Vean que tenemos dos negaciones. Al yo decir que no ocurre que Ana no es estudiante, pues estoy diciendo que no es no. Por lo tanto, es una afirmación y estaría diciendo que Ana es una estudiante. Entonces, esta ley de inferencia me dice que si yo tengo dos negaciones, pues eso es una afirmación. O también lo pueden asociar a la ley de signos. Menos por menos me da más. Adjunción y simplificación. Son dos que van unidos porque son como que el contrario del otro. Yo tengo, por ejemplo, P y Q de forma independiente. P, Juan es cocinero. Y Q, Pedro es policía. Tengo dos premisas. Premisa uno, premisa 2. Y yo puedo unir esas dos premisas por medio de la adjunción. Y la adjunción se utiliza, en este caso, el conector y. Entonces yo puedo unirlos y decir finalmente que Juan es cocinero y Pedro es policía, porque estoy afirmando las dos. Y para que esto sea verdadero, pues ambas tienen que ser verdaderas. Por eso uso la I. Pero asimismo, como yo puedo unir P y Q por medio de una I, pues entonces yo puedo tener también lo contrario. Si yo tengo P y Q, donde digo que tengo una manzana, ese es P, y tengo una pera, ese es Q, y aquí está el conector. Si yo tengo una premisa de esta forma, yo las puedo también dividir o las puedo simplificar y puedo o concluir a P o puedo concluir a Q con alguna de las dos. O tengo una manzana o tengo una pera. Entonces aquí la adjunción me dice que yo tengo premisa uno y premisa 2. Tengo P y tengo Q. Entonces, conclusión, puedo tener P y Q.
O si yo tengo como premisa P y Q, yo puedo concluir a P o puedo concluir a Q o las puedo concluir ambas a conveniencia. Modus tollendo ponens. Negando afirmo. Acá tenemos P o Q. ¿Cómo se lee esto? He ido al cine. He ido al cine. Sería P. O me he ido de compras. Entonces P o Q. Ahora niego a Q. No he ido de compras. Por lo tanto, he ido al cine. Recuerden que en esta ley de inferencia, eh, si yo utilizo el O, recuerden que la O con una que sea verdadera me basta para que todo me dé verdadero. Si yo estoy negando a Q para que esto sea verdadero, pues yo puedo afirmar a P. Entonces, si yo niego una, con esa negación afirmo la otra. Entonces, en estructura queda que si yo tengo una premisa con esa estructura P o Q y tengo la premisa 2 donde estoy negando a Q o también puedo estar negando a P, la conclusión es que afirmo una de las dos. Si aquí niego P, entonces la conclusión es Q. Y si aquí yo niego Q, entonces la conclusión viene siendo P. Tenemos el silogismo hipotético. Este silogismo hipotético dice lo siguiente. Tenemos P, entonces Q. Pedro es aplicado, ese sería P. Entonces, ahí está el conector. Repasa para el parcial. Entonces aquí sería Pedro es aplicado, entonces Pedro repasa para el parcial. Ahora tengo Q, entonces R. Aparece una nueva proposición simple. Q sigue siendo el anterior, o sea que Pedro repasa para el parcial. O sea que Pedro repasa para el parcial, entonces ocurre R, que es él lo aprueba o lo aprobará. Entonces, si Pedro es aplicado y repasa para el parcial, si Pedro repasa para el parcial, pues lo va a aprobar. Conclusión, si Pedro es aplicado, entonces aprueba el parcial. Entonces aquí lo que me están diciendo es que si yo tengo P, entonces Q. Y tengo Q, entonces R, la conclusión es P, entonces R. P, entonces R. Y la estructura aquí está. P, entonces Q. Q, entonces R. Q se va y me queda entonces P, entonces R. Entonces vean cómo esas dos premisas que son más largas quedan ambas unidas y simplificadas con esta que es P, entonces R. Bueno, vamos con el último, el silogismo disyuntivo. Entonces tenemos lo siguiente, helado de fresa o helado de vainilla. Helado de fresa es P. Tenemos el conector O, helado de vainilla. P entonces R. Si tomas helado de fresa, entonces repites. P entonces R. Q entonces R. Si tomas helado de vainilla, entonces repites. Conclusión, repites. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo P o Q, tengo alguna de las dos, y tengo P, entonces R, o sea, ocurrió que sí tomo helado de fresa y ocurrió que sí tomo helado de vainilla, entonces finalmente él está o va a repetir porque hizo ambas cosas. Entonces, esta ley de inferencia me dice que si yo tengo tres premisas, esta es una de las más largas, tengo tres premisas donde tengo P o Q y tengo P entonces R y Q entonces R, conclusión, me da como resultado R. Aquí tenemos un resumen de todo lo que acabamos de hablar, pero hay que tener en cuenta que estas no son las únicas leyes de inferencia. Ustedes van a encontrar bastantes leyes y van a encontrar de pronto que algunos tutores van a compartir unas plantillas más completas, con más leyes de inferencia. Esta yo la he usado hace como 2 años y como que esta era la estructura que trabajamos en ese entonces. Ahora, pues, a medida que va pasando el tiempo, ya se han incluido más, así que revísenla y miren a ver si les funciona. Si ven que no están dentro de las estructuras de sus ejercicios, entonces tienen que explorar otras que pueden encontrar en internet o los propios tutores lo van a compartir a sus grupos de estudiantes. Bueno, entonces ya teniendo esto un poquito más claro, vamos a revisar. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio me dicen que primero tengo que deducir cuáles son las premisas. ¿Y quién es la conclusión? Fácil. Todo esto que está en corchete son premisas. Y esto que está después del entonces es la conclusión. O sea que esto es la conclusión. Ahí está.
Premisas. Él me está diciendo que son tres. Ah, listo, si son tres, entonces la premisa uno es esta. La premisa 2 es esta. Y la premisa 3 pues viene siendo esta. ¿Y yo cómo sé que son tres? ¿Por qué no pueden quedar estas dos combinadas? Porque el propio ejercicio le está dando a usted la estructura. Ustedes van a revisar que cada ejercicio, esta letra A, ya tenía indicado que eran tres premisas y una conclusión. En algunas van a encontrar que el de la B, por ejemplo, solamente tiene dos premisas, una conclusión, o incluso una premisa, una conclusión. Si él aquí me dice que son tres, pues yo obligatoriamente tengo que separar y decir que esta es la premisa uno, esta es la premisa 2, esta es la premisa 3, por lo tanto, esta es la conclusión. Ya hicimos la primera parte. Ahora me dicen que qué ley de inferencia se utilizó. Entonces aquí es donde ustedes vienen, cogen su tablita. Yo la voy a colocar más pequeña para que se vea mucho mejor. Y van a ver la estructura. Miren lo que pasó aquí, o lo que pasa aquí. Me dicen que qué ley de inferencia se puede usar para este ejercicio. Entonces lo que tengo que hacer yo es mirar de estas que tengo acá, pues cuál se podría aplicar. Acá tengo una O, o sea que tengo que revisar todas las que tengan O. Esta tiene O, esta tiene O y esta también tiene O. Entonces vean que aquí yo tengo P o Q, acá tengo P o Q. Tengo P, entonces R, P, entonces R. Tengo Q, entonces S. Tengo Q, entonces R. Entonces no es una simplificación disyuntiva, es una similar y como pueden observar no hay una estructura que se parezca a esta. ¿Qué significa? Que tengo que buscar esa ley de inferencia en la web. Entonces voy a buscarla para anexarla aquí y poder hacer este ejercicio. Bueno, haciendo una búsqueda entonces encontré este que se llama dilema constructivo. Por aquí está. Dilema constructivo y el dilema constructivo tiene esa estructura. P entonces Q, R entonces S. P o R, conclusión Q o S. Entonces voy a revisar si cumple. Acá tengo P o Q. Acá tengo P o R. Tenemos el mismo conector. Ahora miremos que acá aparece P con R y Q con S. O sea, aparece la P con una nueva letra y aparece la Q con una nueva letra. Entonces vamos a revisar. P está con Q y R está con S. Sigue cumpliendo la estructura. Y la conclusión es una combinación de estas dos nuevas que aparecieron, R y S. O sea que aquí la conclusión tiene que ser Q con S. Aquí está Q y S. ¿Qué significa esto? Que sí cumple esta ley de inferencia. Por lo tanto, entonces yo vengo acá, estuve consultando por aquí, y la ley de inferencia utilizada es el dilema constructivo. Y le puedo dejar esta imagen para que quede más fácil de entender. Entonces ya el tutor lo que va a hacer es revisar que esta estructura es exactamente esta misma estructura, solo que con otras letras, pero cumple. Ahora, defina la ley de inferencia que pertenece al lenguaje simbólico dado. Entonces ya ustedes buscan en ChatGPT qué significa el dilema constructivo. Yo lo tengo por aquí. Entonces, el dilema constructivo, segundo control C, aquí coloco control V y revisemos a ver qué dice. Aplicación del dilema constructivo. Si tenemos P y Q y sabemos que P implica R y que Q implica S, podemos concluir R y S. Ahí está. Conclusión. A partir de estas premisas concluimos R, R o S. Es que se lee. Y listo, ya tenemos una forma para dar respuesta a esta parte. Y ahora dice que adjuntar un pantallazo del simulador donde se demuestre que es una tautología. Siempre que yo uso leyes de inferencia, esto me debe dar una tautología si hago una tabla de verdad. Aquí lo bueno es que me lo piden en un simulador.
Entonces yo lo que hago es copiar esta estructura. Entonces aquí voy a colocar ahora dame la tabla de verdad para esta operación. Y listo. Como yo ya le pedí con ciertas condiciones la anterior, pues me tiene que seguir la misma estructura. Entonces esperamos a que él la construya. Y recuerden que como ya estábamos diciendo que se aplica una ley de inferencia, automáticamente él tiene que dar verdadero, o sea, una tautología. Y todo esto me tiene que quedar verdadero. Estamos revisando y sí, aquí tenemos que evidentemente todo da verdadero. Entonces yo le tomo una captura aquí donde se deja pues la evidencia de que sí es, es una tautología. ¿Por qué? Porque todas las respuestas al final dieron verdadero. Y bueno, con esto terminamos el ejercicio número 3. Nos vamos con el último, que tiene que ver nuevamente con las leyes de inferencia. Pero acá tenemos un problema de aplicación. Hay que realizar lo siguiente. Nos da, nos da una expresión simbólica. Ya nos están diciendo cuáles son las premisas. Vean, me dicen que la premisa 1 es este pedacito, la premisa 2 es este pedazo, la premisa 3 es esta, la premisa 4 es esta y obviamente la conclusión, aquí faltó la conclusión, la conclusión viene siendo S. Bueno, entonces la idea es que con estas premisas lleguemos a esta conclusión, o sea, a S. Lo bueno es que ya el ejercicio está solucionado. Tenemos que ver si el paso que está aplicando, o en este caso la guía, es correcto o no. Entonces, por ejemplo, vean, vamos a mirar aquí, demostración de leyes de inferencia. Y simplemente vamos a terminar la tablita. Me dicen que si yo cojo la premisa 1 y la premisa 2, o sea, estas dos, si yo tomo estas dos premisas y le aplico el silogismo hipotético, entonces debo buscar el silogismo hipotético. Silogismo hipotético, tengo P, entonces Q, tengo Q, entonces R, entonces queda P, entonces R. Si yo aplico ese, entonces tengo P, Q, Q, R, el resultado tiene que ser P con R. Vamos a revisar y es P con R. Eso es correcto. O sea que aquí lo de que debo colocar es, yo aquí pues le voy a anexar un cuadrito de texto y aquí le coloco correcto. ¿Y por qué esto es correcto? Vamos a colocarlo en rojo para que se den cuenta que esa es la respuesta del estudiante. Debo justificarlo. Control C, Control V. Entonces aquí en la justificación, pues ustedes van a colocar cumple la condición del silogismo. En algunas ocasiones los tutores piden que esta justificación sea más larga, bueno, entonces usted ya simplemente pregunta o consulta una justificación para el silogismo hipotético y lo colocan ahí, eso no hay ningún problema. Vamos a continuar revisando. Él me dice, vea, coja la premisa 2 y coja la premisa 3. Bueno, yo creo que aquí hay un error porque las premisas, una vez que se usan unas para hacer una combinación, ya no se puede utilizar nuevamente. Pero igual revisemos. Premisa 2 con premisa 3. Premisa 2 con premisa 3. Voy a colocarlo en verde. Y me piden que aplique el modus tollendo tollens, MTT. Entonces vamos a revisar el modus tollendo tollens. Modus tollendo tollens. Aquí está. Negando niego. Tengo P, entonces Q. Y tengo la negación de Q. Entonces niego P. Eso es lo que me dice la ley. Vamos a ver. Tengo Q, entonces R. Si niego R, entonces la conclusión es que niego Q. Y aquí están negando a P. Conclusión, esta está mala.
esta sería incorrecta. Vamos a colocar este de color verde para que se vea el verdadero y aquí el falso. Incorrecto. ¿Y por qué es incorrecto? Bueno, ya lo acabamos de explicar, ¿cierto? Estábamos diciendo que el resultado, el resultado tiene que ser debe ser menos menos Q. Menos Q porque acá tenemos Q y R. Negué a R, entonces debo negar a Q. El resultado debe ser negación de Q. Ahí está. Ya con eso tenemos para la justificación. Y vamos con la última. Cogió las premisas 4 y 6. La premisa 4 está aquí, ¿verdad? Y la premisa 6 la acabamos de crear, que es esta que está aquí. Y nuevamente utilizó el modus tollens tollens. Negando, niego. Entonces acá tengo P o S. Y acá tengo, en este caso, la premisa 6, la negación de P. Entonces, si yo niego P, pues debo negar a S. Entonces, no aplica, ¿cierto? De igual forma, revisemos que para el tolendo tolen debe contener un entonces. Y él acá contiene es una I, una O, perdón. Entonces aquí, nuevamente, vamos a copiar todo esto. Y vamos a colocar que es incorrecto. Es incorrecto. Y acá yo me extiendo. El resultado, el modus tollendo tollens debe contener un entonces. Y la premisa 4 contiene un conector diferente. Y listo, esa viene siendo la justificación para esta parte. Y mire que ya la tabla quedó diligenciada. Entonces, definir las proposiciones simples. Tendrá la libertad de definirlas bajo una descripción de un contexto académico, donde se tiene que definir el sujeto, el verbo y el predicado. Entonces reemplaza las variables y lo tenemos que hacer de forma simbólica. Bueno, de forma simbólica a lenguaje natural. Y hay que completar la tabla. Ya la tabla la completamos. O sea que solamente nos falta hacer esta parte. Y para hacer esto, pues es muy sencillo. Vamos por aquí. Y vamos a colocar control V. Entonces vamos a revisar el contexto. Dice así. Si Juan estudia en la UNAD, eso es P, implica que es el entonces, porque también esos conectores también tienen unos sinónimos. El entonces también implica que Juan está en la SBTI. Ese sería Q. Nuevamente Q. Juan está en la SBTI. Y vea que aquí está la I. Aquí está la I. Implica R, que está matriculado en el curso de pensamiento lógico. Ahí vamos bien. Y Juan no está matriculado en el curso de pensamiento lógico. O sea, aquí estamos negando a R. Y Juan estudia en la UNAP, se repite otra vez P, o es estudiante unadista, S. Entonces, que ya la conclusión, Juan es un estudiante unadista. Entonces vean que sí cumple el criterio. Aquí si ustedes gustan, pues separan. Dicen primero quién es P, quién es Q, R y S. Entonces vamos a colocar aquí. Y listo. Aquí están entonces cada una de las proposiciones P, Q, R y S. Y aquí ya está el lenguaje natural
que corresponde a la estructura lógica. Y ya con eso terminaríamos el ejercicio número 4. Espero que esto les sirva de ayuda. Si no es la letra de ustedes, entonces con la explicación al menos que puedan hacer las otras letras. O si no, pues ahí ya se pueden suscribir al canal y podríamos estar realizando para los que estén suscritos en las otras letras. Hasta luego.